Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Barrio Cast. En el día de hoy vamos a hacer algo que, normalmente nunca he hecho, que es, pues hacer algo que no sea relacionado con un podcast o con ningún episodio de nada. Tenemos una tier list aquí sobre imperios históricos, imperios autodenominados y no tan imperios como la Tercera República Francesa o Estados Unidos. Pero la mayoría, pues por lo que significaron para la historia, sí que se pueden considerar imperios. Así que a mí, como ya sabéis que me gusta muchísimo la historia, pues creo que es una buena idea hacer un podcast un episodio de este tema, ¿no? Así que vamos a empezar, sin ir más lejos, vamos a empezar con Estados Unidos, el cual os voy adelantando que voy a poner en la tier S. Lo voy a poner a la tier S, ¿por qué? Porque diréis, hostia, aquí hay imperios muy potentes. A ver, de todas formas, pondré a 2 en esta tier o a 3. Principalmente porque Estados Unidos es el imperio, vamos a decir, junto con el imperio británico, que durante más tiempo se ha mantenido como la principal superpotencia. Es decir, ninguno de los imperios de esta lista se ha mantenido durante más tiempo como la principal superpotencia del mundo y algunos no lo han llegado a ser en ningún momento. Como, yo qué sé, el imperio japonés o el imperio portugués. Así que yo creo que Estados Unidos, por encima, ya no solo eso, sino que encima, no tiene una posición imperialista sobre el mundo a nivel territorial, o sí, eso es debatible, pero sí a nivel de relaciones internacionales sí podemos entender a Estados Unidos como una potencia imperialista, ¿no? Aún así, hay que decir que Estados Unidos evidentemente no cumple el estereotipo al 100% de un imperio, pero yo creo que lo lógico sería ponerlo, ¿vale? Pues sin ir más lejos, Estados Unidos, ya lo hemos explicado. Vamos a pasar ahora al Imperio Angevino. El Imperio Angevino, como bien sabréis, muchos de vosotros, algunos no, el Imperio Angevino es una connotación histórica porque realmente no se puede llegar a considerar imperio. El Imperio Angevino, digamos que es la unión de los ducados de Normandía, de Aquitania y el Reino de Inglaterra sobre una misma corona. Realmente esto duró muy poco, porque podemos considerar el Imperio Angevino lo que duró Enrique II, Leonor de Aquitania y Juan sin tierra hasta que perdió sus tierras, como bien dice su nombre. Es decir, el Imperio Angevino, os he puesto una foto de su extensión aquí en pantalla, pues realmente yo no lo considero un imperio, lo considero más bien una unión personal, porque era lo que yo creo que es, pero la historiografía le ha dado el nombre de imperio. Así que ¿qué posición le voy a dar al Imperio Angevino? Le voy a dar la D. No le pongo la E porque a mí me gusta mucho el Imperio Angevino, es decir, me gusta mucho la historia de cómo se desarrolló y encima a mí el personaje el personaje de Leonor de Aquitania me parece espectacular, o sea, me parece una de las precursoras del feminismo. Evidentemente no el feminismo contemporáneo porque nada que ver, pero sí considero que el Imperio Angevino pues tiene una historia bastante interesante y encima pues es la precursora de lo que luego fue la Guerra de los 100 años y encima ya Inglaterra ya ponía sus patas sobre... ya en Normandía ya las tenía, ¿no? Al final los reyes normandos reinaban en Inglaterra en esta época, pero encima hay que sumarle que ya aquí podemos entender que la posesión inglesa sobre tierras galas ya era mucho más importante, ¿no? Y vamos a pasar con el Imperio Austrohúngaro, que creo que, es complicado, ¿no? Porque, ¿qué consideramos? ¿El Imperio Austrohúngaro después de la creación de la monarquía dual? ¿O también consideramos el Imperio Austriaco? Si consideramos también el Imperio Austriaco, yo creo que lo normal sería ponerlo entre la B y la C. Si consideramos solo el Imperio Austrohúngaro, yo creo que lo lógico sería ponerlo en una D. O una C, pero eso lo tengo que ir pensando. A ver, yo creo que es mejor que el Imperio Angevino por muchísimos aspectos, sobre todo el nivel cultural, porque el nivel cultural del Imperio Austrohúngaro era espectacular, pero también es verdad que a nivel económico, militar, político, sí podemos entender que el Imperio Austrohúngaro era débil. Pero yo creo que lo voy a poner en la tier C, porque es uno de los imperios más famosos de la historia. Como te digo, Viena era la capital de Austria, Viena, era el centro neurálgico de la cultura del siglo XX, hasta que evidentemente cayó, de principios del siglo XX, y finales del XIX.
Y en definitiva yo creo que se merece este puesto más que nada por el tema cultural, porque es verdad que, como bien sabemos, tenía muchísimas disputas territoriales, tampoco era tan grande, o sea, es decir, sí es verdad que la tierra de los Balcanes es una tierra muy, muy complicada de llevar, pero no era tan grande el Imperio Austrohúngaro. Pero aún así, tengo que decir que como es uno de los imperios más famosos y encima tiene una historia bastante interesante, y a pesar de que la Primera Guerra Mundial hizo el ridículo, yo tengo que decir que, bueno, voy a considerar que el Imperio Austrohúngaro, solo consideramos el Imperio Austrohúngaro, es decir, el Imperio Austriaco no estaría en esta tier. El autor, bueno, tendré que haberlo puesto, yo creo. Pero bueno, aún así, por lo que acabo de comentar, yo creo que la tier C es lo más adecuado para este imperio, ¿no? Y bueno, sin más dilación, Imperio Belga, la F, creo que no hace falta explicación. Es un imperio que atentó contra los derechos humanos de gran manera. Bueno, derechos humanos que, a ver, que se puede argumentar que no existían en esa época. Pues bueno, vale, pero que lo que se hizo ahí fue extremadamente atroz. Y estamos hablando del siglo XX. Lo que se hizo ahí no tenía justificación ni en esos años. Así que F para el Imperio Belga, me parece que fue un imperio que no ha aportado nada bueno a la historia. Y pasamos al Imperio Brasileño, que, bueno, el Imperio Brasileño nace de la independencia de Brasil. Dura solo 2 reinados, Pedro I y Pedro II. Pedro I, que también fue rey de Portugal, después de la guerra civil que tuvo Portugal sobre esos años. Imperio Brasileño, ¿qué tier le doy? Pues yo creo que le voy a dar la D, porque yo creo que cumple prácticamente las mismas características que el Imperio Angevino, pero el Imperio Brasileño tenía la diferencia que es que realmente tuvo una expansión nula con su actual república, ya que el Imperio Brasileño realmente solo tenía la posesión de Uruguay como posesión imperial y encima no tenía algunos territorios que a día de hoy poseen en la zona de Perú, ¿no? Así que yo creo que por expansión y por lo que significó y por lo poco que duró, lo normal es que le pongan la D, ¿vale? Y bueno, pasamos al Imperio Británico, chicos. Pasamos al Imperio Británico. Yo creo que lo normal es que le ponga como el imperio más influyente de la historia a partir de la época victoriana. A partir de la época victoriana yo creo que este imperio... Bueno, aclaración, estoy teniendo muchísimos parámetros para poner a cada uno de estos imperios, ¿vale? Sobre todo basarse en lo que han aportado a la historia y lo poderosos que fueron y lo que han aportado en los niveles que os he dicho, cultural, político, económico, lo poderosos que fueron y lo que han aportado. Así que bueno, teniendo todo eso en cuenta, haciendo un overall, el Imperio Británico ha sido espectacularmente importante para la historia, ha sido el que más, yo creo, por encima de todos los que tenéis aquí. Y lo tengo claro, lo tengo claro. El Imperio Británico tras la época victoriana podemos considerarlo como poderosísimo en todos los aspectos, a nivel cultural, político, económico, y sin ningún tipo de duda, pues el más poderoso de la historia. Es que es así. Yo creo que no va a haber ningún imperio que pueda superar el Imperio Británico en ningún aspecto. En ningún aspecto. Así que yo creo que la tier S está más que justificada. Y este imperio, chicos, no lo conozco, así que no lo voy a, no lo voy a colocar. A lo mejor, yo que sé, a lo mejor es algo de Mesopotamia, tío. Es que como no tiene muy, muy claro, como en esa época histórica no había muchas banderas y las que se han hecho eran como, pues, puramente historiográficas, pues, como no sé cuáles, no, es que ni la voy a buscar porque es que probablemente ni la encuentre. Vale, pasamos al Imperio Bizantino. Este es complicado. Este es complicado porque, chicos, el Imperio Bizantino tiene muchas etapas, ¿no? O sea, podemos hablar del Imperio Latino, podemos hablar de las Cruzadas, podemos hablar de Justiniano, podemos hablar de Constantinopla y su caída. Podemos hablar de todo, chicos. Yo creo que el Imperio Bizantino, por todo lo que ha significado para la historia, siendo uno de los imperios más famosos también, yo creo que a nivel cultural muy ricos, a nivel cultural podríamos ponerlo aquí o aquí, pero sí es verdad que como tenemos detrás a muchos imperios fuertes, pues tampoco le quiero poner aquí la tier A de primeras. Yo creo que es más importante que el Imperio Austrohúngaro, sin ningún tipo de duda. Yo creo que la tier B es lo más justo para el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque, sinceramente, el Imperio Bizantino, a pesar de que a partir de Justiniano ya iba de capa caída, podemos hablar de que realmente estuvo a punto de recuperar el Imperio Romano y a nivel cultural y sobre todo artístico, el Imperio Bizantino ha sido riquísimo. Y a nivel económico, el Imperio Bizantino también, después de Justiniano, supo tener unas muy buenas finanzas, que esto la gente se olvida. Así que yo creo que teniendo todo en cuenta, lo normal sería poner el Imperio Bizantino en la tier B.
Y chicos, este imperio no sé cuál es. O sea, puede ser desde alguna zona de Francia, alguna zona de Escandinavia, no sé cuál es, así que se va a ir al fondo. Chicos, de verdad, si alguien sabe cuáles son, que me lo digan en comentarios. Pero bueno, no he hecho un trabajo anterior a buscar cuáles eran, pero es que yo estoy aquí haciendo tier de lo que me he estudiado a lo largo del tiempo. Y chicos, estos no me los iba a estudiar para el vídeo, sinceramente, porque es que probablemente si los busco no los encuentro hasta después de muchos clics. Imperio danés. Vale, pues Imperio danés, podemos hablar de los vikingos, podemos hablar de Noruega, podemos hablar de Groenlandia. Pues, a ver, era un imperio extenso, a nivel cultural, bueno, pues podemos considerarlo potente, económicamente, pues como actualmente, o sea, muy bien. El tema de los vikingos, evidentemente, uno de los temas que da más para hablar en la historia, uno de los temas más importantes de la Edad Media, y pues estuvo a punto de acabar con, bueno, pues con Inglaterra en sus primeros años, ¿no? Pues el imperio danés, chicos, yo creo que lo normal sería ponerlo o liderando la tier C o colista de la B. Y yo creo que lo voy a poner colista de la B. Porque creo que lo más lógico, sinceramente, creo que es un imperio que ha aportado mucho a la historiografía y eso siempre se valora, independientemente de que haya sido más o menos poderoso, más o menos tal. Pues mira, por ejemplo, el imperio portugués nunca fue el más poderoso de su época, pero siempre fue extremadamente valioso para su tiempo y a día de hoy estudiarlo es un gusto, pues yo qué sé, creo que sinceramente el imperio danés cumple esas características y encima fue un imperio poderoso, así que yo creo que la tier B es lo más justo para el imperio danés, así que vamos a pasar sin más dilación al imperio neerlandés, que lo voy a poner, lo siento mucho, imperio bizantino, lo voy a poner la tier B liderando, porque la tier A creo que ya sé cuáles voy a poner. El imperio neerlandés, chicos, es espectacular, o sea, es espectacular, literalmente lo podemos considerar el creador del capitalismo, lo podemos considerar el precursor de muchísimas cosas. Por ejemplo, la Compañía de Indias Orientales puso la semilla en el comercio internacional actual. Luego encima el imperio creo que fue, si me equivoco os pido disculpas, pero creo que fue el primer imperio en poner pie sobre 5 continentes. A ver, el imperio español se podría llegar a considerar porque tuvo posesiones en Oceanía, pero creo que el imperio neerlandés fue el primero. Si me estoy equivocando, pedirme perdón, os pido perdón. Creo que sí. Y además el imperio neerlandés, bueno, evidentemente la casa de Orange que ha dado muchísimo para hablar. Creo que evidentemente todos los sitios a los que ha ido, pues es verdad que no ha dejado digamos, como a diferencia del imperio español, no ha dejado una huella significativa. Sobre todo tenía posiciones en Brasil y ya vemos la herencia neerlandesa de Brasil, que es ninguna. Pero bueno, sí es verdad que a nivel económico pues ha sabido enriquecer mucho de esas colonias y hicieron un trabajo muy interesante y que encima revolucionaron mucho el contexto militar imperialista de la época, ¿no? Sobre todo a nivel económico me parece espectacular el imperio neerlandés. Espectacular. Así que yo creo que la tier B es lo mejor para el imperio neerlandés. Me parece que tras independizarse de España se pusieron mucho las pilas. Y pasamos al imperio etíope, que bueno, pues yo creo que la tier E es lo más correcto. No fue un imperio, digamos, en el estricto uso de la palabra, pero sí es verdad que supo mantener su independencia en una época en la que era muy complicado. Y yo creo que lo normal... Oye, porque esto es imperio etíope, ¿no? Hostia, como me estoy equivocando... Bueno, supongo que esto es Etiopía, ¿vale? O sea, como no sea Etiopía, lo siento mucho, chavales, pero no sé qué podría ser. O sea, yo creo que es Etiopía, ¿no? Pero bueno, si no es Etiopía, perdonadme, ¿vale? Y nada, pues mira, hablando de Etiopía pasamos a Italia, el imperio de, bueno, o sea, la dictadura de Mussolini. Y bueno, pues yo creo que lo lógico sería cumplir las mismas características que estos dos imperios. Pues lo voy a poner aquí, por detrás del imperio brasileño, porque Italia realmente, pues sí, consiguió conquistar Albania, conquistó, o sea, bueno, supo someter a Etiopía, pero fuera de eso un poco más hicieron, o sea, es muy limitado el legado, digamos, de Mussolini a nivel expansionista, y luego encima sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue pues un fracaso para Italia. Y eso que os digo, a nivel territorial, imperialista, pues el legado de Mussolini fue muy pequeño, porque ya, o sea, todos los territorios se perdieron después de la Segunda Guerra Mundial.
Poquito más hizo aquí el señor Calvito. Y pues chicos, sinceramente no creo que se pueda destacar mucho de este imperio, porque encima Etiopía, que era su mayor insignia, decir, oh, hemos conquistado Etiopía, realmente nunca la llegaron a conquistar al 100%, ni mucho menos. Quedaban muchos centros de, ¿cómo decirlo?, centros de rebeliones a lo largo de, pues, el país, así que bueno, yo creo que lo normal es que se quede en la tier de ella, que cumple las mismas características que estos imperios. Es que yo creo que es la tier perfecta para estos tres. Pasamos al primer imperio francés, ¿vale? Anterior a Napoleón, no podemos considerar a Francia un imperio, ya que no se lo autodenominaba. A pesar de que, bueno, sí es verdad que cumplía muchas características de imperio, pero bueno, la Iglesia nunca le llegó a dar esa denominación, tampoco al Imperio Español, ¿eh? Tampoco al Imperio Español, pero... O sí, pero al principio no, eso seguro. Pues el Imperio francés, digamos que empezó a ser imperio aquí con Napoleón. Y bueno, pues yo creo que por lo que ha aportado Napoleón a la historia, el Imperio Napoleónico, primer imperio francés, yo creo que se tiene que ir aquí. Yo creo que se tiene que ir aquí, lo lógico. Napoleón conquistó muchísimos territorios, evidentemente nunca llegó a someterlos, duró muy poco tiempo. Sinceramente, pues hay que entender que tampoco fue espectacular, pero bueno, evidentemente puso la semilla de lo que luego fue el mundo político pocos años después. Y encima, pues tenemos que entender que es que las guerras napoleónicas son espectaculares. Y creo que el Imperio francés a la historiografía, y le pongo aquí por la historiografía, yo creo que ha aportado muchísimo. Así que Imperio Napoleónico, primer imperio francés, lo ponemos en la tier B. Y este, chicos, es el Imperio francés, bueno, la Tercera República Francesa, ¿vale? O sea, esto es todo el imperio del siglo XX de Francia. Que no os voy adelantando que yo creo que no irá en la misma tier. O sí, lo tengo que pensar. Imperio Alemán. Imperio Alemán, chicos, esto es el segundo Reich, ¿vale? Esto es el primer Reich. El tercer Reich, yo creo que no lo han puesto por razones, bueno, pues yo creo que porque no les quiten el vídeo, lo que sea, a las personas que hagan vídeos de esta tier. Pues yo creo que el segundo Reich tiene que ir, yo creo que objetivamente tiene que ir más que el Imperio Austrohúngaro, pero menos que el Imperio danés. Es que yo creo que... Chicos, yo creo que es que... A ver, C yo creo que es muy poco. Yo creo que es muy poco. Yo creo que lo voy a poner... aquí. El segundo imperio alemán tiene varias cosas, ¿no? Bueno, os voy adelantando que el Sacro Imperio va a ir aquí. Vale. Vamos a ir por partes, ¿vale? El segundo imperio, o sea, el segundo Reich tiene diferentes cosas. Sí es verdad que, bueno, pues conquistó diferentes territorios en Asia, en África. Bueno, pues fue un imperio a nivel territorial, sin ningún tipo de duda, a los pies a la cabeza. A nivel militar era poderoso, a nivel económico era poderoso y a nivel político, pues bueno, era una monarquía absoluta que tenía un sistema político más que correcto, funcional, con una burocracia pues útil. Y encima estuvo cerca de ganar la Primera Guerra Mundial, cuando te tocaba enfrentarte contra Estados Unidos, que ya en esa época era, a nivel económico al menos, era lo más, el Imperio Británico, que a nivel militar era lo más, y te tocó enfrentarte con la Tercera República Francesa, que a nivel militar era muy poderosa. Y acabaste con el Imperio Ruso que tenemos aquí. Yo creo que, a pesar de que su historia es muy corta, la ponemos desde las guerras franco-prusianas hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que el Imperio Alemán, chicos, yo creo que cumple en todos los aspectos. Ponerlo aquí sería un error, yo creo. Así que lo ponemos aquí. ¿Por qué no por delante? Porque, chicos, estos imperios duraron... Este no, pero estos imperios duraron muchísimo más tiempo. Y encima, yo creo que han aportado muchísimo más a la historiografía. Aún así, este es uno de los imperios más famosos de la historia. Pero estos, históricamente hablando, son más ricos. En mi opinión. Y luego el Sacro Imperio Romano, ¿por qué lo he puesto aquí? A ver, tenemos que entender que el Sacro Imperio Romano no era un imperio como tal, tenía el nombre de imperio porque así se lo dio la Iglesia, era una confederación de príncipes que se reunían cada ciertas veces al año. Bueno, pues en el Sacro Imperio Romano pues gobernaban, o sea, el rey elector pues eran desde alemanes hasta algunos extranjeros. De hecho, no sé si os suena la historia de que Alfonso X se postuló a rey elector del Sacro Imperio Romano.
el llamado fecho del imperio, que esto, digamos que a nivel económico le vino muy mal a España, pero bueno, sin irnos por las ramas, hay que decir que ese imperio romano duró durante muchísimo tiempo y digamos que puso la semilla a nivel político de lo que luego pues, fue la Unión Europea, y es así, a pesar de que no esté directamente correlacionado. Y bueno, pues de alguna manera el Sacro Imperio termina con Napoleón, porque ya yo creo que el modelo, pues yo creo que ya estaba un poco quemado. Los príncipes yo creo que poco iban a tardar en empezar a crear sus propios países grandes de verdad, porque el antiguo régimen también es verdad que tenía ya muchas carencias, el sistema feudal evidentemente ya estaba prácticamente desaparecido. Yo creo que el Sacro Imperio Romano, pues yo creo que por lo que ha aportado a nivel historiográfico y pues a nivel político era muy interesante, a nivel militar y económico, pues evidentemente es otro aspecto porque estamos hablando de una confederación o más, pues yo creo que su puesto en la tier B es lo más correcto. Y pasamos al Imperio Japonés, que yo creo que se va a ir aquí. Porque el Imperio Japonés nace, en mi opinión, porque hay diferentes opiniones, nace con la conquista del Imperio Coreano en 1910. Y el Imperio Coreano tiene una curiosidad, que es que realmente pues, no fue imperio, simplemente fue pues la península de Corea pues estaba unificada en un mismo país. Y yo creo que ya como Japón es un país que, como bien sabréis, estaba aislado durante muchísimo tiempo, ha estado aislado hasta el siglo XX, pues cuando dejó su aislamiento y empezó a tomar medidas militares y expansionistas, pues conquistó Corea, y a partir de aquí es cuando podemos considerar el Imperio Japonés, porque antes era simplemente Japón. Al menos es mi opinión histórica, vaya. Otros tendrán otras. Y aquí tenemos a Japón, y yo creo que duró 35 años. Fue grande, o sea, fue un imperio grande, sobre todo cuando empezaron a conquistar China. Tuvo un nivel de expansión muy importante, un imperio muy grande. A nivel cultural, pues bueno, es un imperio pues muy curioso. Y yo creo que la tier C es lo más correcto para el imperio japonés, que a pesar de que duró poco, yo creo que es uno de los imperios también más conocidos y es pues rico para la historiografía también. Este imperio no lo conozco, chicos. O sea, es que ni idea, o sea. Este tampoco, o sea, creo que estos son de la zona de India, o de Persia, pero, o sea, de la actual Irán. Pero no sé cuáles son estos. Así que también, estos son los mamelucos, si sé cuáles son. Estos tampoco. Estos creo que se refiere a la Unión Soviética, ¿vale? O sea, esta bandera. Así que bueno, estos no conozco. O sea, todos estos los conozco, ¿vale? Esta bandera blanca, pues que no sé a qué se refiere. A lo mejor se refiere a la Francia post-Napoleón. Pero como ya tenemos a dos Francias, yo creo que esta no la voy a rankear tampoco. Estos son los Timúridas, ¿no? O los Aqueménidas. Estos... Bueno, vamos a pasar con Corea y ahora lo vemos, pero yo creo que eran los Timúridas. Vale, República de Corea. Yo creo que... a ver, es que... O sea, no, esto era el Imperio Coreano, perdón. Vale, pues el Imperio Coreano, pues a ver, es que como tampoco es aquí la gran cosa, yo creo que Corea pues se va a ir a la tier E. Porque no es más que estos, no es menos que este. Y yo creo que está a la par de Etiopía. O sea, yo creo que esto los pongo a la par. Porque son imperios que realmente, pues, considerarlo imperio, pues a ver, estamos haciendo una tier de imperio y estos imperios, pues no me parece que se puedan considerar, la verdad. O sea, ya fuera de nivel cultural, nivel económico, yo creo que es lo más lógico. Imperio Alejandrino. Vale, pues otro de los imperios más conocidos de la historia. Encima Alejandro Magno lo que hizo fue completamente apoteósico. Pero voy a dar una opinión polémica y lo voy a poner aquí, por detrás del Imperio Napoleónico. ¿Por qué? Porque Napoleón me parece más que Alejandro Magno. Lo voy a decir aquí y las veces que haga falta. Me parece que Alejandro Magno hizo cosas muy importantes. Fundó Alejandría, llegó a conquistar estas zonas de India, Afganistán. O sea, vamos a ver, acabó con Persia, al menos durante unos años. Evidentemente, hasta que... Y luego encima se repartieron su imperio y cambió muchísimo el status quo de esa zona. Evidentemente, pues tiene que estar en un puesto importante porque Alejandro Magno, a pesar de que su imperio solo duró en su vida, ya duró más que este, creo, y que este. O sea, realmente el Imperio Alejandrino es muy importante para la historia y yo creo que lo tengo que poner por delante de estos tres, pero de estos tres no. Es que me parece lo más lógico, yo creo que no me estoy colando, la verdad.
Así que bueno, sin más dilación vamos a pasar con los mamelucos, con el imperio mameluco, que bueno, está el actual Egipto, ¿vale? Bueno, era una potencia regional, sin duda. También os digo que, bueno, que, a ver, evidentemente a nivel cultural ya era una decaída importante de lo del antiguo Egipto, evidentemente. Que por cierto, aquí no tenemos nada del antiguo Egipto, la verdad. Yo no sé si esto va a ser algo de Egipto, pero bueno, si tuviese que poner el antiguo Egipto, que a ver, que yo creo que ponerlo como imperio pues es lo lógico. Si tuviese que poner el antiguo Egipto, pues depende. Imperio antiguo lo pongo aquí. Imperio medio, yo creo que lo pongo aquí. Yo creo. O sea, entre medias. Y el imperio nuevo yo creo que lo pongo aquí. O... Bueno, yo creo que lo pondré aquí. Porque el imperio nuevo ya, evidentemente, ya había una influencia de fuera muy importante. Y a pesar de que era una potencia, pues muy potencia, pues, yo creo que siempre, sencillamente no... Pues a lo mejor lo pondría aquí como mucho. Pero vamos. Pero bueno, hablando de los mamelucos, pues a ver, era una potencia regional, pero fuera de eso muy aislados. Tampoco tenían un ejército muy grande, pero tampoco la gran cosa. Pues bueno, yo creo que los mamelucos, yo creo que se van a ir a la tierra... Se van a ir aquí, yo creo que... No, se van a ir aquí. O aquí. Aquí, yo creo que aquí. Yo creo que ponerlo por detrás del imperio... Bueno, venga, va. Mira, voy a poner los mamelucos aquí porque creo que duraron durante muchos más años que estos y encima a mí me hace más gracia, la verdad. O sea, es que y a nivel historiográfico me parece más interesante que me ponga a leer sobre el Imperio Angevino que sobre los mamelucos, pero es que los mamelucos, históricamente hablando, han sido más importantes, que es así. Así que les voy a poner la tier D, que creo que es lo justo, y pasamos al Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano, chicos. Es que, mira, lo tendría que poner aquí, porque si estoy cumpliendo los parámetros de decir, bueno, pues vamos a ponerlos o sea, que me refiero que en resumen, que cumplen las mismas características, más o menos. Pero, tío, lo voy a poner aquí. O sea, el primer imperio mexicano, tío. Coges el legado que te da el virreinato de Nueva España y te gana una guerra Estados Unidos, la cual te quita la mitad de tu territorio y encima no sabes guardar la Centroamérica y se independiza y te quedas con la mitad de tu territorio en, creo que eran 30 años, y luego de 30, 40 años lo pierdes todo, yo creo que en 30, y luego encima te declara la guerra a Francia y estás a punto de perder cuando ellos tienen que venir con barquitos y tú tienes una posesión terrestre que se supone que es poderosa. No sé, chicos, sinceramente el Imperio Mexicano me parece que un completo despropósito. O sea, es que para esto no te independizas, sinceramente. Para esto no te independizas. Otros países de Latinoamérica pues supieron hacer un mejor papel, eso sin duda. Pero a ver, es verdad que tú miras la independencia de los países latinoamericanos y a lo mejor piensas, oye, pues a lo mejor la independencia yo creo que se tuvieron que esperar o hacer países más poderosos. Pero es que el Imperio Mexicano era un país poderoso sobre el papel. Y bueno, Estados Unidos a nivel militar no era más que el Imperio Mexicano. No era más en esa guerra. Sí es verdad que evidentemente Texas, con todo el tema de la inmigración, bueno, no me quiero enrollar, pero ya estaba puesta del lado estadounidense, pero chicos, sinceramente me parece que lo humillante que fue este imperio, me parece que lo normal es ponerlo aquí. Porque me parece más humillante que el imperio itálico, o sea, el imperio italiano de Mussolini. Vale, pasamos al imperio mongol, Gengis Khan, los timúridas, que son sus sucesores. El imperio mongol, pues a ver, por lo que fue, pues chicos, a ver, lo normal. O sea, me parece, yo creo que, o sea, vamos a ver, estamos hablando del imperio no colonial más grande de la historia, una riqueza histórica increíble, se habla muy poco del imperio mongol, pero porque somos europeos, o americanos los que me puedan escuchar, pero que chicos, que el imperio mongol es espectacular, o sea, es que no, yo creo que no hace falta ni explicarlo, ¿vale? O sea, Unión Soviética, la cual yo creo que se va a ir aquí, porque evidentemente es un paso atrás al imperio ruso, es un paso hacia atrás, no a nivel social evidentemente hay una mejora y a nivel económico también, pero el imperio ruso pues evidentemente a nivel histórico, a nivel militar, a nivel político, pues era más. Aún así la Unión Soviética evidentemente da para hablar, podemos hablar de la PAC soviética, podemos hablar de muchas cosas, la Unión Soviética fue poderosa, fue muy poderosa, pero siempre por detrás de Estados Unidos. Ponerlo por delante, yo creo que... Sí, chicos, es que yo creo que ponerlo por delante de esto es un error, sinceramente, porque el imperio ruso se va a ir más para arriba, pero ponerlo por encima me parece que es un error. Vale, imperio otomano, chicos, el imperio otomano, el enfermo de Europa.
el enfermo de Europa. A ver, este imperio... A ver, los españoles, yo creo que esto no lo saben tanto, pero el imperio otomano fue a nivel económico más poderoso que el imperio español en el siglo de oro. Y creo que no estoy diciendo ninguna locura. O sea, el imperio otomano tenía unas buenas finanzas. Felipe II tuvo 3 bancarrotas. Y solo estoy hablando de Felipe II. Lo normal es que el imperio otomano no vaya por delante del imperio español, eso sin duda. O sea, por favor, me parece que a nivel cultural, político y militar el imperio español era muchísimo más. Evidentemente, y a nivel territorial también. No hay por dónde coger una comparación así. Pero el imperio otomano aún así se va a ir muy arriba. O sea, se va a ir aquí. Se va a ir aquí. O aquí. Porque realmente ya Constantinopla la conquistó, pero yo creo que por respetar a Bizancio, tío. Me parece que lo normal es ponerlo aquí. Porque evidentemente el imperio otomano fue muy poderoso, pero también tenemos que entender que estuvo como España en su momento de esplendor. O sea, estuvo siglo XVI y siglo XVII la primera mitad. Tuvo unos diferentes sultanatos muy, muy poderosos. O sea, tuvo unos diferentes sultanes que fueron muy poderosos. Pero a partir de, digamos, esa época, o sea, es que estamos hablando del enfermo de Europa. Muchos años adaptándose, muchos años perdiendo territorios, perdieron 3 guerras contra Rusia y más que perdieron. Las guerras balcánicas, es decir, chicos, perdieron muchísimas guerras. Yo creo que lo normal es... A ver, el imperio bizantino también, no me malinterpretéis. Pero yo creo que sobre todo la diferencia es a nivel cultural. Yo creo que a nivel cultural Bizancio es más rico, por lo tanto el imperio otomano se va a quedar aquí. Yo creo que es lo más lógico. Y ahora pasamos a uno de mis favoritos. La mancomunidad polaco-lituana. También muy infravalorado. A nivel militar estaba a la altura del imperio español en Europa. Mirad lo que os digo. A ver, no a la altura, estaba un pasito por detrás, pero vamos, que era muy competitiva. Un matrimonio de conveniencia, podríamos decir, ¿no? Se une el reino de Polonia con el ducado de Lituania. Bueno, creo que era ducado, no sé si era ducado o reino. Pues se juntan en esto que era un monstruo, ¿eh? O sea, esto era un monstruo. A nivel territorial, iba desde Lituania, vaya. Desde Estonia, creo. Desde Lituania. Hasta Crimea. O sea, esto cruzaba pues toda esa zona, vaya, que encima, qué curioso que no tiene casi montañas. Pero sí es verdad que tenía un problema que es que pues, terminó por ser desintegrada al completo. Es decir, o sea, Polonia a finales del siglo XIX no existía. O sea, a finales y a mediados. A mediados del siglo XIX ya Polonia no existía y Lituania tampoco. O sea, estamos hablando de la desaparición absoluta de 2 países tras una mancomunidad que parecía muy poderosa, pero se fue desestabilizando con el paso del tiempo y al final quedó en esto, ¿no? En parte del imperio alemán y el imperio ruso. Aún así tengo que decir que como eran muy poderosos a nivel económico, a nivel militar, a nivel político, pues tuvieron también su siglo de oro, podríamos decir. Yo creo que la mancomunidad polaco-lituana, yo creo que la voy a poner... Oye, estoy llenando mucho la tier B, pero es que me parece normal, es que si en el momento en el que eres un imperio, tío, ya eres bueno, me refiero a nivel, en todos estos aspectos, en los que acabo de comentar, es que ya eres rico. No bueno, porque puede ser un imperio malo, un imperio déspota, pero es que ya eres rico. A nivel historiográfico ya eres rico. Así que yo creo que lo voy a poner por encima del imperio alemán, que chicos, el imperio alemán, pues tampoco me flipa. O sea, es que no me flipa, la verdad. Me parece que la figura de Otto von Bismarck está muy sobrevalorada, pues aquí lo he dicho. Y el imperio portugués, es que mira, el imperio portugués, pues más fácil que se vaya aquí. Pues chicos, más rico que estos, más pobre, bueno, más rico que estos, más pobre que estos. El imperio portugués estaba un pasito por detrás del imperio español, pero es que el imperio español se va a ir más arriba de esto. O sea, me refiero, es que el imperio portugués, vamos a ver, estamos hablando de Magallanes, estamos hablando del descubrimiento del Nuevo Mundo que se lo compartieron con España. Estamos hablando de que en África hicieron las primeras rutas comerciales hacia la India. Por favor, y un imperio también muy extenso, un imperio que cruzaba también los 5 continentes, bueno, no, Oceanía no, pero tenía posesiones en Asia, en África, en Europa, en América del Sur. Pero si notamos América como solo continente, pues mira, ahí lo tienes. Chicos, un imperio muy, muy rico. Y sobre todo a nivel cultural, vaya. Además, esta bandera me gusta más que la actual de Portugal, me gusta más. Vale, pasamos a la dinastía Qing, la que sucede a la dinastía Ming. Son 300 años de un imperio que tiene luces y sombras.
A mí la verdad que esta dinastía me gusta mucho, es muy interesante, es la historia de China, muy interesante, me tengo que poner más al día, pero bueno, la dinastía Qing tiene luces y sombras, empieza siendo, bueno, pues más poderosa que su predecesora, termina teniendo una época en la que a nivel regional era lo más, evidentemente, de hecho la mayoría de la historia de la dinastía Qing es como la principal potencia regional de la época. Luego ya a finales del siglo XIX empezamos a ver su deterioro, hasta que finalmente pues se divide en diferentes territorios y luego ya comienza la conquista de Japón y luego se convierte en la República de China, que luego pasará a ser la República Popular China. Y la dinastía Qing, por sus luces y por sus sombras y por su riqueza cultural, yo creo que tiene que ir aquí. Bueno, hostia, tío. Vale, lo voy a poner aquí, ¿vale? Por detrás del Imperio Portugués, pero por delante del Sacro Imperio. La dinastía Qing, como somos europeos, no la valoramos, pero es un imperio que tiene muchísima historia. Encima, o sea, porque estamos partiendo solo por una dinastía que duró 300 años. Pero luego tenemos la dinastía Ming, que no, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que dura más de 1000 años. O sea, creo, Así que eso, la dinastía Qing, pues muy, muy poderosa. Pasamos al Imperio Romano, que yo creo que tiene que dar el salto. Se va a la tier A, que estaba vacía hasta ahora. Pues mira, ya tenemos todas las tiers llenas. El Imperio Romano, chicos, me parece que no hace falta explicar mucho. Y ahora, aquí tenemos 3, madre mía. O sea, vamos a ver. Tenemos el Imperio Romano y vale, el Imperio Ruso y el Imperio Español. O sea, es que esto es complicado de cojones. Vale, el Imperio Romano, evidentemente, o sea, yo creo que, vale, el nivel territorial no era tan grande como estos, ¿vale? De hecho, por ser, era más pequeño que el Imperio Neerlandés, creo. No, de hecho, no, creo que me estoy colando. Bueno, estaba ahí. Es que estoy contando la Compañía de Indias Orientales, Sí, en su máximo esplendor, o sea, toda la zona de Indonesia. Bueno, yo creo que era más grande el Imperio Neerlandés. Pero bueno, también pensar que a nivel territorial, el Imperio Romano, pues aún no se había descubierto ni América ni Oceanía. O sea, estamos hablando de un imperio que era muy grande, que tenía más de la mitad de Europa en su posesión. Un imperio muy poderoso que tenía a nivel comercial, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, lo más de lo más. Y a día de hoy no sé si ningún país ha conseguido superarlo. Eso, como tampoco tenemos la historiografía suficiente como para corroborarlo, pues mira, aquí lo tenemos, el Imperio Romano era riquísimo. Así que se va a quedar en la tier A. Yo creo que todo el mundo lo puede entender. Y chicos, voy a hacer una cosa, espérate. ¿Puedo hacer esto? Vale. ¿Y puedo hacer esto? También. Vale, chicos, voy a poner estas 3 aquí, ¿vale? Os voy a explicar por qué se van a la tier A, pero una se va a ir a la S. O sea, yo creo que voy a poner 3 en la S y 2 en la A. Yo creo, porque... o sea, a ver, vamos a ver. El Imperio Ruso, que en España, evidentemente, otro de los imperios de los que se habla muy poco. Pero el Imperio Ruso, chicos, es espectacular. O sea, a nivel territorial es más grande que el Imperio Español. A nivel cultural, o sea, por favor, tenemos una cultura del Imperio Ruso también muy poderosa. Ya no solo pues, Dostoyevsky, ¿no? Que es lo que primero que se te viene a la cabeza. Vamos a ver, estamos hablando de ciudades preciosas. Estamos hablando de ciudades espectaculares. Y una historia también muy rica. O sea, desde Moscovia, que fue donde nació Rusia, o sea, el reino de Moscovia, pues el reino de Moscovia terminó por expandirse hacia toda Siberia, conquistó Alaska y era muy poderosa. Si es verdad que la gente como bien sabréis, la gente que vivía en el Imperio Ruso, pues era muy pobre, era un imperio que a partir del siglo XIX ya se quedaba muy atrás de lo que era esto, y lo que era esto. O sea, me refiero, evidentemente había una industrialización tardía, pero grande, o sea, fue muy grande la industrialización en el Imperio Ruso, pero evidentemente las desigualdades que acaecían, pues ya la bajan un poco, ¿no? Pero es lo que os digo, creo que tiene, tiene mucho este imperio, tiene muchísimo. Así que creo que se merece la tier A yo creo que por entendimiento de todos. Y el Imperio Español, que chicos, a mí esta bandera, tío, cada vez me gusta menos. La Cruz de San Andrés. O sea, tío, a mí me gusta la bandera de Carlos III para adelante. Pero ahora, aún así, esta bandera tiene muchísima historia. O sea, vamos a ver, es la bandera con más historia de España, ¿no? Sin duda. Siglo de oro, una expansión espectacular, unos reyes espectaculares. Y somos los Borbones, O sea, estoy hablando de reyes espectaculares a partir de, o sea, evidentemente porque España. Podemos considerar España desde a nivel estatal,
podemos considerar España desde los reyes católicos, ¿no? Evidentemente yo creo que España como concepto pues, se puede entender de muchísimo antes. Y a nivel de Estado-Nación yo creo que se puede entender desde los Borbones, desde los decretos de nueva planta. Pero aún así como Estado yo creo que España nace con los reyes católicos, es decir, tenemos Isabel, Fernando, Carlos I, Felipe II, reyes que perfectamente pueden entrar en una tier S de reyes históricos, o sea, perfectamente, y creo que no estoy exagerando. Luego, se ve que pasamos a Felipe III, que Felipe III es son 3 pasos hacia atrás, pero tampoco sin ser tan malo todo, porque estamos hablando de la Pax Hispánica, estamos hablando de que sí hay un paso detrás, pero también es un poco lo que fue cultivando Felipe II, chicos, en mi opinión. Pero no me voy a enrollar en esto. Luego Felipe IV ya otro paso más hacia atrás, Carlos II evidentemente ya el desastre, pero a partir de Felipe V, o sea, Felipe V podemos entenderlo como un pedazo de rey. Un pedazo de rey que moderniza España y lo mantiene como la tercera potencia del siglo XVIII, vaya. O sea, ponerlo detrás sería un error. La tercera potencia fue España en el siglo XVIII. Y ser la tercera potencia mundial está muy bien. A nivel militar, económico, político, o sea, España era muy poderosa en el siglo XVIII. Que la gente no te diga que no, que el siglo de oro, después del siglo de oro, España se arrastraba. Pues no era lo del Imperio Otomano. Y bueno, evidentemente en el siglo de oro, pues como viene hablando del Imperio Otomano, pues estaban a la par, pero el Imperio Español yo creo que estaba por delante. Y a partir del siglo XVIII, pues eso, entendemos también Carlos III, también Enrique IV, que duró muy poco, pero Enrique IV... hostia, perdón, creo que me estoy equivocando, era Fernando VI, ¿no? Hostia, tío, ¿era Fernando VI o Enrique IV? Espera un momento, voy a hacer aquí un corte y... Era Fernando VI, ¿no? Sí, era Fernando VI, vale, perdón, chavales. Vale, era Fernando VI, Enrique IV, me he colado muchísimo, soy que es de Castilla. Vale, pues Fernando VI, que también tuvo una historia bastante bonita, o sea, estuvo en la línea de Felipe V, hizo cosas muy buenas en España. Luego Carlos III, Carlos IV tuvo mala suerte porque con las guerras napoleónicas. Pero vamos, unos reyes también muy buenos. A partir de Fernando VII sí que podemos entender por los reyes españoles que pegan una bajada importante. Hasta Alfonso XII, pero Alfonso XII murió muy temprano. Así que, bueno, el Imperio Español, chicos, yo creo que después de todo el rollo que os he dado, me parece que se tiene que quedar en la tier A o subir a la tier S, pero eso lo vamos a ver luego, ¿vale? Se van a quedar estas tres aquí, no están en orden. Y vamos a pasar al Imperio Sueco, que el Imperio Sueco yo creo que, chicos, tiene que estar aquí. El Imperio Sueco evidentemente está muy por detrás del Imperio Danés, muy por detrás. No era ni la potencia regional, o sea, me refiero... No, esto se queda aquí. Y luego los Timúridas, ¿no? Los sucesores del Imperio Mongol, que se ubicaban en la zona de Persia, si no mal me equivoco. Pues a ver, ejército muy poderoso, potencia regional, pero historia muy desapercibida. Yo creo que se tienen que quedar por detrás de los mamelucos. Me parece que lo normal, sí, probablemente sea la primera vez que muchos de vosotros escucháis a los Timúridas. O sea, es que un imperio que pasa súper desapercibido. Lo normal es que se quede aquí. Y pasamos a la Tercera República Francesa, que imperio muy poderoso, Segunda Guerra Mundial muy mal, potencia regional, potencia internacional. Chicos, yo creo que... si fuese Francia como concepto en su totalidad, pues evidentemente lo pondría aquí. O sea, por delante, entre medias de... No, lo pondría aquí. O sea, lo pondría aquí. Pero como estamos partiendo solo de la Tercera República Francesa, que es algo muy corto, pues yo creo que lo normal es ponerlo aquí. Lo normal. O sea, evidentemente, si juntamos Reino de Francia, juntamos Imperio Napoleónico, juntamos Segundo Imperio Francés, juntamos Tercera República Francesa, pues se queda aquí, por delante del Imperio Bizantino, yo creo que es lógico. Pero yo creo que es lo normal. O sea, vamos a ver, no supera esto y no empeora esto. Así que bueno, lo pongo aquí porque era un imperio muy grande, pero también hay que entender que, bueno, que la mayoría de los territorios eran parte del Tratado de Berlín, que se hizo. Y bueno, ahora pasamos a lo último que os dije, vamos a diseccionar, vamos a ver quién suba a la tier S. Y yo creo que lo tengo claro. Imperio español por delante del ruso. ¿Por qué? Porque el imperio ruso, pues evidentemente peca de cosas que también peca el imperio español, desigualdad social, tal.
Pero el Imperio Español al final descubre el Nuevo Mundo, al final era un imperio colonial, no como el ruso. El ruso, la única colonia que le podemos considerar es Alaska. Y el Imperio Español tiene posesiones en los 5 continentes, si contamos algunas islas de Micronesia, de actual Micronesia. Y además a nivel cultural yo creo que es más rico, y a nivel económico no, pero yo creo que ya o sea, está muy a la par, y a nivel cultural ya desempata. Así que yo creo que el Imperio Español se va a quedar liderando la Tier A, y el Imperio Romano se va a ir a la Tier S por detrás de estos dos países. Yo creo que está bien, chicos, yo creo que no me he colado en nada. Espero que os haya gustado la tier. Vamos a hacer un repaso final. Imperio belga, Etiopía, joder, voy a decir Etiopía en inglés. Etiopía, Corea, México, Italia, Brasil, Angevino, Timúrida, Mamelucos, Austria, Hungría, Suecia, Japón. Espera, voy a echar un vistazo a esto. Sí, está bien. Vale. Alemania, Mancomunidad Polaco-Lituana, Unión Soviética, Imperio Danés, Sacro Imperio, Tercera República Francesa, Imperio Qing, Portugal, Alejandro Magno, Napoleón, Imperio Otomano, Bizancio, Netherlands, o sea, Países Bajos, coño. ¿Cómo se llama, tío? Coño, los mongoles, Imperio Mongol, Rusia, Imperio Español, Imperio Romano. Chicos, creo que esto es lógico. O sea, de verdad, creo que esto es lógico. De verdad, os lo digo así. Estados Unidos, Reino Unido. Mira, chicos, si alguien está en desacuerdo, que me lo diga. Un besazo.